Bueno, muy buenas tardes, días. Faltan 4 minutos para el mediodía. ¿Cómo están? Bien, quisiera preguntar si de pronto aquí hay una persona que nunca se ha desvelado preocupado por los temas materiales, financieros o económicos. ¿Hay alguna persona? Por si acaso necesitaría que viniera acá y nos enseñara. Quiero contarles algo. Hace algún tiempo, hace un par de semanas, me encontraba yo en un bus de transporte público en la ciudad de Cartagena. Me dirigía desde un barrio popular hacia el centro de la ciudad. Y cuando iba en el bus, me entró una llamada. Y algo que tengo es que yo siempre contesto el teléfono. No me importa si el número es desconocido. Contesté el teléfono y de repente recibo una llamada de la W, de Julio Sánchez Cristo. Y me tomó por sorpresa. Comencé a contestar algunas preguntas acerca de unos proyectos que estoy desarrollando en el eje cafetero y hablábamos de todos estos desarrollos y de paso por ahí yo no sé cómo consiguió la información, comenzó a hablarme también de mi tema musical y hablamos del último lanzamiento que tuve, una nueva producción que tengo por allí. Y comenzamos a hablar de eso y de repente, bueno, terminó la entrevista, ya me tenía que bajar, me bajé del bus, cerquita a una zona que se llama Chambacú. Y allí tenía que cruzar una calle y una de las calles tenía como charcos, entonces brinqué esos charcos, llegué al otro lado y de repente me encuentro de ese lado y veo todo solo, no había nadie. Me meto la mano en un bolsillo para mirar el celular y resulta que no tenía el celular. Y me meto la mano en el otro bolsillo para ver la billetera y no tenía la billetera. Y de repente me siento solo en un lugar y digo, no tengo nada, no tengo absolutamente nada. Miro, levanto mis manos, mis ojos al cielo y le digo, Señor, solo te tengo a ti, nada más te tengo a ti. Y en ese momento me desperté. Afortunadamente eran las 5:30 de la mañana, ya me tocaba organizar a los niños y entonces no perdí el sueño. Pero ¿cuántas veces nosotros nos desvelamos pensando en situaciones económicas? Y como venimos trabajando y desarrollando estas últimas semanas, hoy es el último mensaje de esta serie, que nada nos quite el sueño. Y lo que quiero compartirles en esta mañana es que las finanzas no nos quiten el sueño. Vivimos en un mundo lleno de consumo, lleno de necesidades. Aparentemente somos una generación de consumo inmediato. Todo lo necesitamos ya, todo lo necesitamos enseguida. Queremos el último celular, pero el último celular de hoy es antiguo frente al mañana, porque mañana sale un nuevo celular. Y asimismo queremos tener el último vehículo, el último modelo, queremos tener las mejores vacaciones, queremos ir a los mejores restaurantes y todo es consumir, consumir y consumir. Muchas veces nos desvelamos pensando, algunos, en qué vamos a comer mañana, si hay plata para el mercado, si hay para pagar la pensión del colegio de los niños, si hay para poder comprar la ropa o los zapatos que se necesitan. Otros de repente están preocupados ya en la universidad o en pagar la hipoteca de su casa, de su apartamento, las cuotas del carro, las cuotas de la tarjeta de crédito. Algunos de repente pueden tener una mejor situación económica, pero se desvelan pensando el color de su último Mercedes-Benz. O pensando, definitivamente ya recorrí todas las islas del Caribe, ahora necesito comenzar las islas de Asia. Y pensando dónde van a ser sus vacaciones. Pero de una u otra manera a todos nos desvela y nos quita el sueño. El consumo hoy en día va ligado además a algo que necesitamos mostrar, a validar nuestra autoestima. Entonces queremos viajar o ir a restaurantes porque además queremos tomarnos una foto y publicarla en Facebook, Instagram o en diferentes redes y poder decir dónde estamos, con quién estamos, qué tenemos. Y esos son las cosas que muchas veces terminan quitándonos el sueño. Y pensamos que este es un tema de hoy, pero en realidad hace 2000 años el Señor Jesús se encontraba al norte del mar de Galilea, cerca a Cafarnaúm, y allí estaba compartiendo con un grupo de personas, aproximadamente 4,000 o 5,000 personas estaban allí escuchando el Sermón del Monte. Y allí estaba el Señor Jesús tocando un montón de temas que pensamos que eran para hace 2000 años, pero comienzan a ser relevantes o siguen siendo relevantes el día de hoy y seguro seguirán siendo relevantes mañana.
Jesús habla de la sal, la luz, la obediencia, el homicidio, adulterio, el divorcio, juramentos, venganza, amor a los enemigos, dar a los necesitados, la oración, el ayuno, y toca una serie de temas. Y pensando en esto, para que nada nos quite el sueño, me encontré con un texto en Mateo 6 que quisiera compartir con ustedes. Dice el versículo 19 hasta el 33. No os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen. La herrumbre es el óxido. Y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitan. Pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué espera Jesús de nosotros ante las presiones materiales que muchas veces nos quita el sueño? En este texto, y para que nada nos quite el sueño, lo que quiero compartir con ustedes hoy es esta frase. ¿Qué espera Jesús de nosotros ante las presiones materiales que muchas veces nos quita el sueño? Y para eso me gustaría desarrollar 4 puntos, 4 respuestas en cuanto a esta expectativa que tiene Jesús. Pero al final del día, yo quisiera que usted se lleve de recuerdo solamente 3 puntos. Y en cada punto que quiero desarrollar hoy, quiero pedirles, por favor, que me permitan compartir algo de mi experiencia personal, de lo que he venido viviendo a lo largo de algunos años con el Señor. Y también quiero invitarlos a que reflexionemos en cada punto, porque ante la pregunta, ¿qué espera Jesús de nosotros? ¿Cuál será nuestra respuesta? Así que encuentro una primera, que Él sea nuestro tesoro. Jesús espera que Él sea nuestro tesoro. Y miremos en el versículo 19, dice, no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruye y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Quiero compartirles algo de mi testimonio. Conocí al Señor a los 14 años en una iglesia en Cartagena. Recuerdo que al poco rato, después de ese primer amor, de ese impacto con el Señor, donde solamente quería estar con Él, ir a la iglesia, orar, escuchar su palabra,
Llegaron unos misioneros a la iglesia y comenzaron a compartir acerca de todas sus aventuras en la selva por allá por África. Y contaban acerca de cómo iban a predicar a diferentes aldeas, tenían que atravesar selvas, les salían leones, tigres, los picaban culebras y no pasaba absolutamente nada, querían robarlos y el Señor los protegía. Y al final de estas historias obviamente preguntan, ¿quiénes de ustedes quieren ser misioneros? Y la mayoría de la iglesia frente a semejante emoción levanta la mano, yo quiero ser misionero. Yo estaba en los puestos de atrás y recuerdo que yo no sentí levantar mi mano para ser misionero. Yo no me veía yendo a África a predicar, pero sí sentí un llamado muy claro en mi vida. Sentí que el Señor me dijo, tú vas a ser de los que trabajan para darle y enviar a esos misioneros. Y entonces fue cuando nació en mi corazón la visión y el deseo de hacer empresa. Yo dije, entonces yo debo ser un hombre de empresa para poder conseguir recursos para pagar los tiquetes, las necesidades y todo lo que necesitan los misioneros que van y predican. Eso pasó en mi vida desde los 15 años y toda mi vida, aunque mi pasión mayor ha sido la música, muchos saben eso, nunca he podido estudiar música, pero el Señor sí me permitió estudiar arquitectura. Posterior a eso pude viajar a Suiza con mi esposa. Allí pude hacer una especialidad, luego terminé una maestría y luego me vine a Colombia a seguir cumpliendo ese propósito y me vine a hacer empresa. Y comencé a hacer empresa en Colombia y para los que han tenido esta iniciativa saben lo difícil que es. Obviamente me he quebrado muchísimas veces, muchas veces. Intenté una academia de inglés, nos quebramos, 6 años de pérdidas y de sufrimiento. En mi empresa de construcción, muchos altibajos. Hace aproximadamente 3 años la empresa se quebró y quedé con una serie de compromisos. Y así he tenido muchas iniciativas, me he metido en muchos negocios, he querido hacer y armar muchas cosas porque esa es la visión que Dios me dio. Hace 3 años, junto con la quiebra de mi empresa, empecé un nuevo proyecto de desarrollo en Colombia, un negocio bastante grande y bastante importante. Y resulta que comencé a reunirme con personalidades importantes del mundo financiero y comencé a viajar a muchos lugares. Y entonces comencé a verme en un montón de situaciones y vi que el Señor me estaba llevando a donde me había prometido. Pero desafortunadamente hace 2 años estoy en una isla, en unas playas en el Caribe, en un muy buen hotel con mi familia y estando en ese lugar comencé a pensar que ese no era el lugar que yo me merecía. Yo debía estar en el mejor hotel de esa ciudad donde estaba. Debía estar en el hotel 5 estrellas. Debía estar en lo mejor de lo mejor, porque yo ya me reunía con personas importantes, ya viajaba por todo el mundo. Quiero confesarles, mis queridos amigos, hoy aquí, públicamente, con mucho dolor, que tuve que ver que mi corazón no estaba en el lugar correcto. Toda mi vida pensé que yo era una persona sin vanidades, que yo era una persona humilde. Yo vengo de... Mi papá y mi mamá vienen de orígenes bastante humildes, especialmente mi papá. Ellos solamente nos dieron educación, nos dijeron no tenemos nada para heredarles, solamente les damos la educación, como muchos. Vengo de un barrio popular, luego entonces nunca me he jactado de lo que tengo o pueda tener porque nunca he tenido nada. Desde los 14 años conozco al Señor y ese ha sido mi mayor tesoro. Y pensaba que era una persona humilde y de repente estoy allí. Y están mis hijos diciéndome, papá, pero tranquilo, aquí estamos bien. Una falsa humildad tenía yo en mi corazón. Orgullo, arrogancia. Y entonces tuve que preguntarme, ¿dónde está mi tesoro? Y me tuve que dar cuenta que era muy sutil la línea y no estaba precisamente mi tesoro en el Señor. Quiero dejarles esta pregunta a ustedes. ¿Dónde está tu tesoro? Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Quiero continuar en lo que espera Jesús de nosotros. El texto en el versículo 22 nos hace un llamado, servirle a Él. El Señor quiere que le sirvamos. Y en este texto me encontré con una sorpresa bien interesante. Y ahora que los lea, les quiero hacer un par de comentarios al respecto porque para mí fue difícil entenderlo. Dice,
Y por favor, les pido que se concentren un segundo en este texto. Realmente no es fácil. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está sano. Todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está mal, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así pues, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? ¿Ustedes entendieron? Miren, eso me recuerda aquella vez que una reina dijo hombre con hombre, mujer con mujer, de la misma forma y en sentido contrario de la forma inversa. No sé si recuerdan. O como los chistes financieros que tratando de buscar algo encontré uno y no lo entendí, lo tuve que leer 7 veces. Se lo voy a compartir a ver si de pronto usted sí lo entiende. El esposo multimillonario tiene una duda con la esposa y se acerca a la esposa y le dice, mi amor, yo quiero saber si tú estás conmigo por interés. Y la esposa le contesta, no, mi amor, claro que no. Yo me casé contigo fue por tu capital. Yo necesité leerlo varias veces para entenderlo. Y saben, este texto me costó trabajo entenderlo. La lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Y hasta ahí está claro. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, y eso ahí sí me perdí por completo, ¿cuán grande no será la oscuridad? Quiero que miremos porque a mí me tocó hacer matemáticas con este texto. Espero que les guste un poquito la matemática, pero mire, hay una ecuación sencilla aquí. Diría entonces que si la lámpara del cuerpo es el ojo, ahí es clara la interpretación, ¿cierto? Luego nos dice que si el ojo está sano, entonces el cuerpo está lleno de luz. Y luego nos dice que si el ojo está malo, entonces el cuerpo está lleno de oscuridad. Así es fácil entender, entonces vamos descartando las cosas que se repiten. Ojo sano, luz, ojo malo, oscuridad. Y hasta ahí es clara la ecuación, como el álgebra. Pero cuando dice así que, entonces miramos, esta parte me costó mucho trabajo. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, grande oscuridad es la que vas a tener. Y reflexionando y meditando en este tema, ¿saben qué encontré? Lo sutil que es pensar que todo está bien. Lo sutil que es llegar a pensar que nuestro ojo está bien y entonces tenemos luz. Pero el Señor hace una descripción muy clara. Si la luz que está en ti, o sea, eso que tú crees que está bien, es oscuridad, entonces, ¿sabes qué? Grande oscuridad es la que va a haber. Eso me recuerda a aquel dicho que dice, no hay peor ciego que aquel que no puede ver. ¿Perdón? No hay peor ciego, gracias, están concentrados, esa era la idea. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. A veces no lo vemos, a veces no lo vemos. Y me encanta cómo remata este texto porque dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto es lo que el Señor quiere decirnos. ¿Saben algo? La sutileza de las riquezas, la sutileza de la situación financiera, las comodidades, nos llevan a pensar muchas veces que sí estamos amando al Señor, sirviendo al Señor, ¿sí? La pregunta es, cuando tengo que disponer de mis recursos para servir al Señor, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy sirviendo al Señor con todo lo que tengo? Porque es una expectativa que Jesús tiene, que podamos dar todo lo que tenemos. Y el texto habla claramente de que nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Eso no se puede. Está claramente dicho por Jesús. Y podríamos pensar que la riqueza es mala. No, la riqueza no es mala. Miren, es tan sutil este punto que muchas veces escuchamos historias desafortunadas en redes como muchos pastores e iglesias que comienzan a hablar y a predicar un evangelio de prosperidad y comienzan a decirle, si usted trae se le va a multiplicar, siembre su carro, siembre su casa, siembre su dinero, siembre todas las cosas que se le va a multiplicar. Y vemos iglesias y pastores que desafortunadamente se hacen ricos con la fe, trafican con la fe, ¿sí? Y engañan a las personas, pero eso no es lo que la palabra quiere. El problema es que las personas lo que quieren es riqueza,
Por eso cuando un pastor o un predicador les dice, siembra que el Señor te va a multiplicar, ¿cuál es el interés? ¿Servir a Dios o que su dinero sea multiplicado? ¿Sí entendemos? Y es un tema bastante delicado. Lo que Dios sí quiere para nosotros, se lo voy a compartir, está en Proverbios 10:22. Ojalá no se olvide de este texto. Dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Ustedes quieren ser ricos? ¿Ustedes quieren tener riquezas? Esta es la riqueza que el Señor nos quiere dar. La bendición del Señor es la que enriquece. ¿Cómo vemos hoy en día nuestra sociedad? Personas que dedican su vida al narcotráfico, a los negocios ilícitos. ¿Y son multimillonarios? Sí. Pero ¿cómo es su vida? Y vemos también personas que manipulan en el gobierno y hacen corrupción y se llenan de dinero y disfrutan dinero mal habido. ¿Y cómo es su vida? ¿Alegre, feliz? ¿Dónde terminan? La mayoría en la cárcel, la mayoría terminan con el nombre y el apellido completamente por el piso. Y ni hablar de aquellas personas que trafican con la fe y que usan la palabra de Dios para engañar a otros. Tampoco van a tener felicidad. La bendición del Señor es la que enriquece. Y cuando hablamos de riqueza no hablamos solamente de bienes materiales, hablamos de riqueza espiritual, riqueza natural, riqueza de lenguaje, riqueza creativa, cosas que nosotros podemos disfrutar, cosas como dicen que la plata no paga. Porque disfrutar de buena salud, porque disfrutar de bienestar, de paz, de armonía en el hogar, son cosas diferentes. Y quiero reiterar, no es que Dios no quiera darnos bienes materiales, claro que quiere darnos bienes materiales. La palabra de Dios está llena de personas que fueron sumamente exitosas en temas económicos. Por ejemplo, Abraham. ¿Ustedes sabían que Abraham fue uno de los hombres más ricos de la zona donde estuvo? Sí sabían, tenía un negocio de camellos, de transporte, de comercio y tenía muchísimo dinero. Pero a Abraham lo que le importaba realmente era su relación con Dios. Y obviamente eso lo heredaron sus hijos, Isaac, Esaú y Jacob. Fueron personas que tuvieron muchos recursos. No sé si recuerdan cuando se encuentran nuevamente Jacob, que regresa, que le mandaba unos regalos a su hermano y le decía, pues estaba pendiente que no lo fueran a matar, pero tenía tanto que le iba regalando y el hermano le decía, mira, yo tengo de sobra, tranquilo. Era una pelea, yo te doy, no, tranquilo, yo tengo, no, yo tengo, no, yo te doy, no, yo tengo, no, tranquilo. Eran multimillonarios, no necesitaban regalos. Y de ahí para allá podemos hablar de David, de Salomón. Salomón fue un hombre sumamente adinerado, como veíamos hace una semana. Job, con ese sí que me identifico. Tenía de todo, y además hacía sacrificios por sus hijos. Y conocemos la historia, el Señor le quitó todo. Y de paso le regaló un par de amigos que sí que se la tenían al rojo vivo al pobre Job. Sin embargo, ¿qué pasó? El Señor, Job mantuvo su fe en el Señor y al final dice la palabra que volvió a tener y tuvo mucho más de lo que tuvo antes. Fueron personas de mucho éxito. Y ni hablar de un altísimo ejecutivo, José. José fue uno de los ejecutivos más exitosos que ha existido en la historia. Recordemos que fue gobernador de Egipto y en medio de 7 años que recolectó, luego 7 años hizo los mejores negocios para el faraón y lo dejó lleno de muchos recursos, de mucho dinero. Y cuando llegó a su familia, recordemos que los pusieron en Gosén, en la mejor zona, en el mejor lugar y recibieron lo mejor de lo mejor. Dios sí quiere darnos a nosotros riquezas, Dios sí quiere bendecirnos. La pregunta es, ¿para qué quiere bendecirnos Dios? Porque aquí tenemos que responderle al Señor una expectativa. ¿Estamos sirviendo al Señor con nuestras riquezas? ¿Estamos trabajando para poder servir a Dios y que otros puedan conocerlos? ¿Estamos poniendo y disponiendo nuestros recursos, nuestros talentos, nuestro tiempo? Para que las finanzas no te quiten el sueño, recuerda a quién estás sirviendo con los recursos que Dios te está dando. Sea poco o sea mucho. ¿A quién sirvo? Hay una parte que a mí me encanta y está en el versículo 25 hasta el versículo 30. Y es que el Señor quiere que nosotros confiemos en Él. Y esta suena fácil, ¿cierto? Yo quisiera preguntarles, ¿quiénes confían en el Señor?
Si alguien no confía en el Señor, lo invito a que confíe en el Señor. ¿Sabe? Es muy fácil decir, confío en el Señor. Conozco al Señor hace 30 años y solo hasta hace un par de años estoy comenzando a aprender a confiar en el Señor. Qué difícil es confiar en el Señor. Constantemente nos vemos tratando de hacer las cosas en nuestras fuerzas. Y miremos lo que dice el texto. Dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora más al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Es que así nos habla el Señor. Está diciéndole a ustedes de qué se preocupan. No se preocupen, confíen en mí. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Pero me encanta como cierre nos dice así tal cual, hombres de poca fe. ¿Quién está hablando en este texto? ¿Quién está hablando? Les pregunto. Jesús está hablándole a una multitud en el Sermón del Monte. Es Jesús que nos está diciendo hoy que no se preocupen por sus vidas, que no nos preocupemos por nada. Póngale a este texto el nombre suyo. Jesús te está diciendo, no te preocupes por tu vida. No te preocupes por qué vas a comer o por qué vas a vestir. Y me encanta que el texto dice es que el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe qué necesitamos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana es quemada, le da todo eso, ¿cuánto más a nosotros? Pero sí necesitamos acercarnos a la palabra, sí necesitamos buscarlo, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Luego entonces sin fe es imposible que podamos confiar en el Señor. ¿Me están entendiendo lo que quiero decirles? Confiar en Dios no es solamente decir yo confío en ti, Señor. Es también actuar de esa manera, es actuar conforme a lo que la palabra nos enseña. Es así como me vi hace poco en este proceso difícil que he tenido que afrontar después de la quiebra de mi empresa de construcción e invertir en todo este proyecto nuevo que vengo desarrollando, quebrado completamente. Le debo a bancos, le debo a proveedores, le debo a muchas personas. Anecdóticamente me llaman de Bancolombia 5 veces a la semana. Yo siempre contesto el teléfono como les contaba al principio. Me contestan siempre con agrado. Don Ali, ¿cómo ha estado? Mejor dicho, son queridísimos conmigo. Creo que cuando les pague, que será dentro de poco, voy a extrañar esas llamadas diarias y esas amenas conversaciones. Los proveedores me llaman, muchas veces me dicen, Ali, quiero que sepas que sí, cuando puedas me pagas, pero quiero saber cómo vas. Es que llevo 3 años contestándoles el teléfono y contándoles en qué voy. He tratado de ser lo más responsable posible con todo el tema financiero. Y así me vi entonces llamando a todas las personas que se han asociado conmigo y a personas que además han adquirido compromisos por mi trabajo de diseño, diciéndoles que por favor me paguen, que por favor me ayuden, que necesito pagar, que tengo personas a mi cargo que necesito cumplir esos compromisos y esas obligaciones, y todo el tiempo estoy llamando, estoy casi que rogando. Y hace un par de semanas, estando en mi devocional, escuché claramente cómo el Señor me volvió a decir, Ali, ¿tú qué haces pidiéndole plata a otras personas? ¿Tú qué haces llamando a fulano, a mengano, a sutano a pedirles plata? ¿Por qué no me pides a mí? ¿Por qué no acudes primero a mí? Si yo soy tu Señor. Y entonces 30 años de vida cristiana pensaba que sabía confiar en el Señor. Y mentira, muchas veces confío en mis fuerzas, confío en mis capacidades, en mis contactos, en lo que yo soy capaz de hacer. Y he tenido que aceptar que hasta ahora estoy aprendiendo
cada día a confiar en el Señor. A subirme en su vehículo, cerrar los ojos y no saber para dónde voy, pero saber que Él va conduciendo y que Él me lleva al lugar que Él quiere, porque su voluntad es perfecta y agradable para mi vida. El Señor quiere que nosotros podamos confiar en Él. Y te pregunto, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está puesta mi confianza? ¿Dónde está nuestra confianza? Recuerda que les dije que quería hablar de 4 temas, pero que por favor recordaran solo 3. Es porque el último punto tiene mucho que ver con el primero. Donde está mi tesoro, allí está mi corazón. Y si ahí está mi tesoro y ahí está mi corazón, entonces eso va a ser lo primero en mi vida. En el versículo 31 dice la palabra, por tanto, por todo lo que hemos dicho, por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitan. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él quiere ser lo primero, que sea lo primero que nosotros busquemos, al primero al que nosotros acudamos. Me llama la atención el texto porque aquí menciona claramente, porque los gentiles, es decir, aquellas personas que no conocen de Dios, aquellas personas para quienes Dios no es el Señor, para quien Dios es simplemente algo que está allá lejito, no se mete conmigo, no tienen una relación. Para esas personas, miren lo que dice el Señor. Hace 2000 años, esto no es nuevo, pero nos aplica hoy. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitan. Esta es una sociedad, hoy en día lo podemos ver, que se afana y se ufana solamente de querer tener carreras, querer tener altos cargos para tener recursos, para poder vivir mejor, tener el mejor carro, tener la mejor ropa, ir a los mejores restaurantes, viajar y darse las mejores vacaciones y todas mostrarlas. Ese es el afán de este mundo. Eso es lo que genera guerras. Eso es lo que genera codicia, ambición, corrupción. Eso es lo que hace que muchos estén predicando lo que no se tiene que predicar por amor al dinero. Porque el mundo es lo que está haciendo hoy en día, buscando solamente saciar sus necesidades con las riquezas. Y esto me hace pensar aquella parábola del sembrador que Jesús nos compartió. Si recuerdan, en Mateo 3 está, dice que el sembrador tiró semillas en varios lugares, pero hubo una que llegó entre espinos y comenzó a crecer. ¿Y qué pasó con los espinos? La ahogaron, ¿cierto? Recuerdan que no era fácil entender lo que Jesús enseñaba. Por eso luego Él se iba aparte con sus discípulos y entonces comenzaba a explicarles lo que eso significaba. Y cuando explica la semilla que cae entre espinos, les dice, los espinos son las riquezas y los afanes de la vida que terminan ahogando la semilla sembrada. La semilla es el evangelio, es la palabra de Dios, es lo que estamos recibiendo hoy. Pero de repente comienzan los afanes, comienzan las preocupaciones, comenzamos a vivir en pro a eso solamente. ¿Con qué pago el colegio? ¿Con qué pago la universidad? ¿Con qué como? ¿Con qué me visto? ¿Con qué pago las cosas esenciales para poder vivir? Y entonces se nos olvida lo que el Señor nos está enseñando. Miren, el Señor quiere ser lo primero y que podamos depositar toda nuestra confianza en Él y solamente en Él. Quiero darles el resumen de los puntos que hemos visto. Que Él sea nuestro tesoro. Jesús quiere que Él sea nuestro tesoro. Quiere que le sirvamos. Quiere que confiemos en Él. Y quiere que le busquemos primero a Él. ¿Cómo está tu vida frente a las expectativas de Jesús para ti? ¿Estás viviendo de esta manera? ¿Podrías responderle al Señor? No con palabras, sino con nuestras vidas. ¿Saben algo? Pablo lo hizo. Pablo escribió una carta a los de Filipenses. Filipenses, o la ciudad de Filipos, quedaba al norte de Grecia, era más bien una ciudad europea y era una ciudad desarrollada de buenos recursos. Y lo interesante es que Pablo contaba que esta era la iglesia que lo había apoyado con generosidad. Era una iglesia desprendida que entregaba y aportaba para la extensión del reino de Dios.
Miren lo que decía Pablo en Filipenses 4, del 11 al 13. Dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en toda y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y viene una frase que todos la conocemos y nos encanta y la usamos constantemente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De lo que estaba hablando Pablo era, miren, es irrelevante, mi confianza está puesta en el Señor, mi tesoro es el Señor, yo sirvo al Señor. Y la invitación era para una iglesia, para que pudiera mantener el apoyo. Y lo decía, no por mí. Y frente a esta situación que espera Jesús de nosotros, yo quiero preguntarles a ustedes como iglesia, ¿qué estamos dispuestos a hacer para que nuestra vida pueda revelar en nuestra área financiera que Jesús es el Señor? Que Él es lo primero, que Él es nuestro tesoro. Y entonces tenemos una iglesia donde tenemos actividades para niños, para jóvenes, para adultos, adultos mayores, para matrimonios, para familias, donde queremos ayudar a otros y donde queremos llevar la palabra a otros lugares. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como congregación, como iglesia? Estamos entregando lo primero. ¿Saben algo? El diezmo en muy pocos lugares se encuentra en la palabra, pero en muchos lugares el Señor sí reta a su pueblo a que lleve las primicias, y eso no tiene porcentaje. Y muchas veces cuando se habla de esto solamente se habla de plata, y sí hace falta, y sí se necesita. Y qué bonito que podamos decirle, Señor, tú eres tan lo primero y mis recursos todos te sirven, pero no solamente los recursos económicos, también nuestro tiempo, nuestro servicio, el ayudar a otros. Tenemos muchos hermanos venezolanos aquí necesitados. ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿De qué manera nosotros estamos siendo útiles con los recursos que el Señor nos da? Tenemos un reto por delante para que las finanzas no nos quiten el sueño frente a todas las preocupaciones de los temas materiales y financieros. Jesús tiene una propuesta, y su propuesta al final es que Él pueda ser nuestro tesoro, que Él pueda ser nuestra prioridad suprema, como decía hace unas semanas Javier Cortázar, que podamos confiar en Él, solamente en Él, y que Él sea lo primero que nosotros podamos buscar. Quisiera que se llevaran una frase pequeña. Dice, es al final una sola respuesta para que las finanzas no nos quiten el sueño. Necesitamos poner nuestro tesoro, prioridad, servicio y búsqueda solo en Dios, como lo primero y el único. De esa manera, así tengamos los problemas que tenemos, las finanzas no nos van a quitar el sueño. El Señor me permitió compartir esto con ustedes porque soy testigo de lo que Dios hace. Mis problemas son muy grandes y muchos de ustedes tendrán problemas similares seguramente. Pero podemos aprender a confiar en el Señor porque Él lo dice en su palabra. Así que, como dice Proverbios 10:22, la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Deseo para ustedes y oro al Señor para que el Señor nos dé este tipo de riqueza. Quiero invitarlos a que podamos orar y quiero hacerles una invitación especial durante la oración. Y es que si el Señor no ha sido lo más importante en tu vida, si Él no ha sido tu tesoro, si no ha sido lo primero, si no has decidido servirlo con todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres, entonces quiero invitarte a que hoy reflexiones en esto. Y hoy sea el principio para decirle, Señor, yo quiero cambiar y quiero que tú seas quien dirija mi vida en todas las finanzas. Quiero invitarlos a que por favor inclinen su rostro, cierren sus ojos y me acompañen en oración. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, cuáles son tus expectativas. Gracias porque tú mismo, Jesús, viniste a hablarnos hace 2000 años y tu palabra es relevante hoy. Necesitamos ser transformados. Necesitamos entender, Señor, que tú quieres que confiemos en ti, que tú quieres que busquemos primero de ti, que tú quieres que te sirvamos, que tú quieres ser nuestro tesoro,
lo más importante en nuestra vida. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido malos administradores de los recursos que tú nos has dado. Perdónanos, Señor, cuando hemos tomado decisiones solamente en nuestras fuerzas y confiado en nuestras capacidades, cuando lo que realmente necesitamos es buscar primeramente tu reino y tu justicia. Y sabemos que todas las demás cosas serán añadidas. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra nos transforme y que podamos confiar en ti, cerrar nuestros ojos cuando nos vamos a la cama y dejar todas nuestras preocupaciones delante de ti y dormir tranquilos. Aprender de nuestras malas decisiones, ser responsables con la administración y la mayordomía de nuestras finanzas. Gracias porque en tu palabra nos enseñas esto. Pero cuánto necesitamos de ti, Señor, para que todo lo que somos, todos nuestros recursos los podamos poner delante de ti, Señor, con alegría, sin mezquindades, que podamos dar más, Señor, de lo que siquiera se sugiere para dar, y que sea para la extensión de tu reino. Quiero invitarlos, si hay alguna persona que lleva viniendo algún tiempo a la iglesia, todos por favor con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, que no ha entregado su vida a Jesús, hoy tiene la oportunidad de decirle: quiero, Señor Jesús, que tú seas mi Señor y mi Salvador. El Señor está a la puerta y llama y dice: yo quiero entrar y cenar contigo, quiero estar en tu corazón, quiero cuidarte, quiero que nada te quite el sueño. Si hay una persona que sienta en su corazón hacer esta oración, por favor, todos con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados, puede levantar su mano para que el Señor vea su actitud y pueda recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Veo tu mano, puedes bajarla. Veo sus manos, pueden bajarlas. Es el Señor, es con Él con quien están hablando. Por favor, hagan esta oración en su corazón, repitiendo ahí en silencio, solamente en su corazón repitan: Señor Jesús, quiero entregarte mi vida. He probado sin ti, he intentado hacer muchas cosas solo o sola, y hoy me doy cuenta que necesito de ti, necesito una nueva vida, la que tú prometes. Por eso confieso con mi boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos al tercer día, que resucitó para darme vida y vida en abundancia. Abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres y seas el Señor de mi vida, que seas mi mayor tesoro, que seas lo primero. Ayúdame a conocerte, ayúdame a vivir por la fe que tú das, para tener una vida como tú prometes y tener una vida eterna como tú la quieres regalar. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te bendigo y te pido, Señor, que tú selles tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que nos pongamos en pie. Vamos a cantar a nuestro buen Dios. Del fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón. Fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón.
que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo